No es extraño que a principios de diciembre Rusia afirmara que había capturado la ciudad de Pokrovsk. Sin embargo, 2 semanas después Rusia continúa atacando Pokrovsk. Si no supiéramos más, diríamos que el Kremlin mentía sobre la caída de la ciudad. Pokrovsk sigue en pie, y los ataques de Rusia a la ciudad siguen yendo tan mal como lo han hecho durante todo diciembre. Las fuerzas de Vladimir Putin intentaron un asalto sorpresa en Pokrovsk para completar la conquista que el Kremlin dijo haber logrado semanas atrás. Ucrania estaba preparada para el asalto y lo aplastó tan rápido que apenas logró despegar. En el último informe desde el frente, publicado por Euromaidan Press, el medio revela que imágenes geolocalizadas muestran que toda una columna rusa intentó lanzar un asalto contra Pokrovsk. Esa columna no avanzó mucho, no llegó ni a 1 kilómetro, o aproximadamente 0.62 millas del área de preparación de la columna. Ahora yace el detrito de otro asalto ruso fallido, y lo peor para Rusia es que no fue uno de los tantos asaltos a pie que Putin ordenó en Pokrovsk. Soldados rusos en motocicletas fueron destrozados por drones ucranianos que esperaban su llegada. Rusia pensó que había planeado el ataque sorpresa perfecto, pero solo envió a más de sus soldados a una trampa que Ucrania activó con brutal eficiencia. Rusia tuvo la idea inteligente para su asalto relámpago sigiloso, porque había pasado las últimas semanas sin poder penetrar en Pokrovsk, al norte de la vía del tren que entra a la ciudad. Ucrania debe conservar esa vía, según un informe del 21 de noviembre de la Nueva Voz de Ucrania sobre uno de los asaltos fallidos de Rusia. Mantener abierta la vía del tren garantiza que Ucrania tenga acceso a Pokrovsk. Eso sirve tanto para futuras liberaciones como para una ruta de escape para los soldados que actualmente están defendiendo contra Rusia. A fines de noviembre, la Nueva Voz de Ucrania informó que Ucrania empezó a ajustar sus tácticas defensivas dentro de la ciudad, al aumentar el número de equipos de vehículos aéreos no tripulados o vehículo aéreo no tripulado que operan en lugares clave como el ferrocarril de Pokrovsk. Rusia sintió el peso de ese cambio estratégico en su asalto sorpresa. Pero volveremos a eso más adelante en el video. Primero, Rusia tuvo que realmente preparar su ataque, después de darse cuenta de que sus soldados no estaban avanzando. Rusia decidió que el flanco occidental era un mejor objetivo al dirigirse a la vía del tren. La vía del tren sería completamente evitada, y las fuerzas rusas avanzarían hacia el asentamiento de Roshina, que se encuentra en las afueras de Pokrovsk. Parece una estrategia inteligente por varias razones. Rusia ya no manda soldados a una picadora de carne en el ferrocarril. Un ataque exitoso en Roshina permite a Rusia acercarse al aislamiento de las regiones del norte de Pokrovsk que aún no controla. La presión en Pokrovsk crecería, pues los soldados rusos amenazarían rutas de suministro ucranianas. Avanzan desde una nueva zona de preparación para intensificar el asalto multifrontal a la ciudad. El objetivo final es forzar la retirada ucraniana, según Euromaidan Press. Rusia quiere evitar más asaltos directos y combates urbanos que han desgastado a sus tropas frente a Ucrania. Desde que Vladimir Putin ordenó capturar Pokrovsk, Rusia prefiere establecerse en una aldea cercana y luego cerrar el cerco de Pokrovsk. Para obligar a los defensores de Ucrania a retirarse por falta de suministros y refuerzos, el séptimo cuerpo de respuesta rápida de las fuerzas de asalto aéreo ucranianas monitorea la situación en Roshina y alrededores. Fue necesario recurrir a Telegram para explicar el enfoque ruso, junto con la idea general de la respuesta ucraniana sobre la situación en Pokrovsk. El enemigo es más activo en las afueras occidentales, usando la 76ª División de Asalto Aéreo e intentando avanzar hacia Roshina, al noroeste de Pokrovsk. Para lograrlo, busca avanzar en varias direcciones, explica el séptimo cuerpo de respuesta rápida. Las fuerzas de defensa están contrarrestando estos intentos, cortando las posibles rutas de movimiento del enemigo y atacando al enemigo con las fuerzas y medios disponibles. En particular, artillería y drones vista en primera persona, añade el cuerpo. Cortar las posibles rutas es la frase clave en esa declaración. Ucrania acaba de hacer eso con un efecto devastador, aplastando un ataque sorpresa ruso en el proceso. Un ataque no puede detenerse antes de lanzarse. Rusia creía tener todas las respuestas para tomar Roshina. Rusia optó por un enfoque distinto en vez de usar blindados en un asalto mecanizado que Ucrania detectaría y contrarrestaría fácilmente. Enviar soldados a pie pudo funcionar, pero sería lento. Avanzar lentamente hacia Roshina daría tiempo a Ucrania para responder y causaría más bajas. Rusia no podía permitirse eso, especialmente porque la recompensa por su ataque sorpresa sería tomar una aldea que está a solo 35 kilómetros o un poco más de 217 millas de las partes de Pokrovsk que Rusia ocupa actualmente. El asalto tenía que ser lo suficientemente rápido para cubrir la distancia que las fuerzas rusas necesitaban recorrer,
además de ser capaz de transportar suficientes soldados a Roshina para que Rusia pudiera establecer una posición en la aldea. Y si la mayoría de la columna de asalto podía evitar ser destruida por los drones vista en primera persona de Ucrania, mucho mejor. Solo se permitían motocicletas y bogies para el trabajo en Rusia. Usar bogies es lógico porque son más maniobrables que tanques y vehículos blindados, aunque ofrecen poca protección. Los bogies también pueden transportar a varios soldados cada uno, suponiendo que puedan evitar o escapar de los drones de Ucrania. Esa es una suposición grande, pero Rusia suele arriesgarse si puede infiltrarse en posiciones ucranianas usando vehículos baratos de reemplazar aunque estos y sus soldados sean destruidos. Las motocicletas pueden parecer una elección más confusa hasta que te das cuenta de que ofrecen aún más ventajas de velocidad y maniobrabilidad que los bogies. Las motocicletas son veloces y pueden maniobrar para esquivar drones ucranianos. Esa es la teoría rusa, que el país aplicó durante casi todo 2025. Desde abril, CNN informó que Rusia usa motocicletas habitualmente para evadir drones ucranianos, considerando este vehículo como ideal. El Ministerio de Defensa de Rusia parecía seguro de su nueva idea. El ministerio compartió en Telegram imágenes de soldados practicando con motocicletas, aunque el video fue menos impresionante que su presentación. Con música de fondo, un soldado ruso avanza cautelosamente por la pista. Hay que admitir que hay algunos saltos. Las explosiones cerca del soldado sugieren el propósito de Rusia. Las motocicletas podrán evitar drones kamikaze vista en primera persona de Ucrania si cuentan con una pista para circular. CNN informa que Rusia usaba motocicletas desde un año antes del video. Hasta abril de 2025, estos casos eran esporádicos, pero luego se volverían estándar, según una cita que CNN comparte del Instituto para el Estudio de la Guerra. El video ruso sugiere que el ejército ruso desarrolla una doctrina táctica para ofensivas sistemáticas. El ISW afirmó que tal vez estén preparando la distribución de más motocicletas. Y el sistema a veces funciona. En mayo, David Axe, ex colaborador militar de Forbes, informó que tropas motociclistas rusas capturaron trincheras cerca de Pokrovsk. En un avance que logró empujar las líneas del frente aproximadamente una milla hacia adelante, ese avance se debió menos a la pericia de los motociclistas y más al hecho de que Ucrania dejó inadvertidamente un punto débil en su línea, afuera de la pequeña aldea de Malinivka. Los motociclistas rusos aprovecharon la debilidad y resistieron un contraataque ucraniano. Sin embargo, este éxito parece ser la excepción más que la norma. Según CNN, el comandante ucraniano Andriy Ochanash dijo que Ucrania llama ataques Banzai a los asaltos en motocicleta de Rusia. ¿Por qué? Aunque los ataques son rápidos, también afectan a Rusia y muestran sus problemas de equipamiento. Pueden avanzar rápido y llegar detrás de las líneas, explicó Ochanash sobre el uso de bicicletas por Rusia. Sin embargo, la desventaja es que estas bicicletas no son tan buenas para evitar drones. Las pérdidas rusas son altas porque sus ciclistas desprotegidos son eliminados al avanzar, causando grandes sacrificios de sangre rusa por la baja efectividad de los asaltos sorpresa en motocicleta. Rusia estaba dispuesta a pagar ese precio si eso significaba establecer una base en Roshina, y esa base sería algo que Rusia podría explotar para consolidar las ganancias que ha logrado. En las regiones del sur de Pokrovsk, esas regiones ya sirven como base para los asaltos al norte de la ciudad. Agregar otra aldea permitiría a Rusia hacer asaltos más fuertes. Se decidió no usar el ferrocarril y mandar las bicicletas a Roshina. Rusia no era completamente ignorante del peligro que presentaba este enfoque. Sin embargo, pensó que la llegada de un viejo amigo, quien tantas veces ha sido muy amable con Rusia durante sus muchas guerras, sería suficiente para soportar su ataque sorpresa, de un arriesgado intento de capturar una aldea a un éxito casi seguro. El general invierno ha llegado a Ucrania y está causando algunos problemas, ya que el camino hacia Roshina está en condiciones relativamente buenas. Esto benefició a las tropas motorizadas rusas. La llegada de las duras condiciones invernales a Ucrania está resultando muy útil para Rusia, cuando las nieblas y brumas frías del invierno descienden sobre el campo de batalla. La limitada visibilidad de los drones vista en primera persona y de reconocimiento dificulta a Ucrania detectar a soldados rusos acercándose. Rusia ya ha aprovechado este problema antes, como vimos a finales de noviembre. Forbes reportó que el invierno dejó en tierra drones de Ucrania el 28 de noviembre. El medio explicó cómo el clima invernal afecta a estos swaps, que normalmente serían letales. Se vuelven considerablemente más difíciles de controlar en mal clima, especialmente cuando la lluvia, la nieve o los vientos cambiantes interrumpen el vuelo estable. Vikram Mittal, colaborador de Forbes, escribe:
Estos drones, al ser pequeños, tienen poca inercia y ráfagas moderadas pueden desviarlos o moverlos constantemente. El operador debe corregir seguido. La visibilidad es solo parte del problema. El tamaño y peso de los drones ucranianos, que son ventajas en meses cálidos, se vuelven desventajas en invierno. Rusia creyó estar en buena posición, ya que las fuerzas ucranianas enfrentan una situación difícil en Pokrovsk. El asalto ruso ha obligado a Ucrania a defender las zonas norte y oeste de Bukrovsk, así como la amplia área urbana en las afueras de Pokrovsk, lo que requiere soldados y equipo. La carga operativa ha hecho que las defensas de Pokrovsk en Ucrania estén más dispersas que nunca, lo que potencialmente crea el tipo de brechas que un asalto sorpresa, usando motocicletas, parece estar diseñado específicamente para explotar. Ucrania tiene pocas opciones ante este problema, pues Rusia ha enviado tantos soldados a Pokrovsk que los ucranianos están superados 8-1. Pero en algunas partes de la ciudad, no todo favorecía a Rusia. El invierno que beneficiaba a Rusia también causó problemas. Como informa Euromaidan Press, el inicio de la temporada de invierno es un obstáculo para los esfuerzos rusos, porque, a pesar de la presencia de hileras de árboles a lo largo de los caminos, actualmente no ofrecen ningún tipo de ocultamiento. Y con la llegada de las nevadas, incluso los vehículos más pequeños, como los bogies y las motocicletas, se vuelven mucho más fáciles de detectar para los operadores de drones. El medio señala que la baja visibilidad de los drones quizá no sea un problema tan grave para Ucrania como creía Rusia. Por lo abierto del terreno, sus tropas en moto deben cruzarlo. La rapidez sería crucial para que los soldados rusos llegaran a Roshina y se posicionaran antes de que cayeran los drones vista en primera persona. Rusia ha sufrido grandes pérdidas de tropas en Pokrovsk, pese a su ventaja en mano de obra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia perdió al menos 25.000 soldados en octubre, la mayoría en Pakrovsk. A inicios de año, las pérdidas rusas en la región eran menores pero significativas. The Guardian reporta que Ucrania estima que Rusia perdió 15.000 soldados en enero. Un informe del 6 de noviembre del Centro de Análisis de Políticas Europeas indica que las pérdidas diarias de Rusia en Bakrovsk son de 700 a 800, reduciendo gradualmente su ventaja numérica. Aún así, la balanza de la situación parece inclinarse a favor de Rusia. En general, todos los ingredientes parecen estar presentes. Para lograr un ataque sorpresa exitoso, el enemigo debe sorprenderse. Había un problema, el ataque no sorprendió. Ahí es donde toda la planificación cuidadosa de Rusia se vino abajo, ya que Ucrania sabía exactamente lo que Rusia planeaba hacer en la dirección de Roshina, y tenía una trampa esperando a los desafortunados soldados en motocicleta que estaban a punto de caer directo en esa trampa. Euromaidan Press informa que imágenes geolocalizadas desde Roshina muestran que operadores de drones ucranianos detectaron el ataque ruso casi de inmediato. Ucrania dejó que el ataque se acercara, dando tiempo a los motociclistas rusos para avanzar cerca de 1 kilómetro. La única razón por la que eso pasó fue para que los drones ucranianos se posicionaran. No pasó mucho tiempo antes de que el vehículo principal de la columna rusa entrara en la zona de emboscada que Ucrania creó. Ese vehículo fue atacado de inmediato, causando caos mientras drones ucranianos se acercaban a bogies y motocicletas rusos en avance, uno por uno. El general invierno no logró proporcionar el nivel de niebla que Rusia necesitaba, y las condiciones frías no fueron suficientes para alejar a los drones, vista en primera persona de Ucrania, de sus objetivos. En cambio, los drones atacaron una y otra vez, a menudo varias veces por objetivo, hasta que cada vehículo en la columna rusa fue destruido, a menos de 1 milla de su zona de preparación para el asalto. Otras imágenes muestran todos los vehículos ardiendo simultáneamente, evidenciando múltiples ataques, según Prensa Euromaidan. El medio afirma que este material demuestra que Ucrania no fue sorprendida por el asalto ruso. Una supuesta sorpresa no fue tal, ya que los drones ucranianos claramente estaban esperando a los vehículos rusos. Ya que los ataques con drones no siempre logran un impacto mortal en el primer intento. La destrucción de vehículos muestra que decenas de drones ucranianos ya interceptaban el asalto, evitando que unidades rusas llegaran a Roshina. Según Euromaidan Press, algunos rusos sobrevivieron, pero no pudieron continuar por el pánico, cualquier cosa que se pareciera a una retirada coordinada, mucho menos a un avance continuo hacia Roshina. Ucrania pudo enviar un solo dron vista en primera persona para eliminar a estos rezagados rusos, todos los cuales fueron neutralizados antes de que pudieran regresar a la base y advertir a alguien más sobre la zona de muerte que espera a cualquier otra unidad que intente un asalto en Roshina. Las cifras reflejan el fracaso ruso. Tras el ataque sorpresa, perdieron 10 vehículos y unos 40 soldados. Cualquier intento de completar una maniobra de flanqueo a través de Roshina se esfumó.
Y Ucrania ahora está más consciente que nunca de los intentos de Rusia de evitar una línea ferroviaria letal para poder encontrar otra forma de entrar a Pokrovsk. Rusia tiene dos opciones: seguir los asaltos que ya le cuestan muchos soldados, o enfocar su atención en otra zona del frente de Pokrovsk, probablemente sabiendo que los drones ucranianos también los esperan ahí. Ucrania demuestra nuevamente que las afirmaciones rusas sobre la caída de Pokrovsk son prematuras. La ciudad sigue resistiendo, lo que le cuesta a Rusia cientos de soldados diarios. Pero hay algo aún mejor para Ucrania, tras otro fallido intento en Pokrovsk. No solo las defensas ucranianas están al límite. Las líneas rusas, aunque reforzadas, empiezan a resquebrajarse. Están apareciendo rupturas y se están aprovechando oportunidades, lo que ha llevado a Ucrania a liberar territorio en la ciudad que, según Rusia, se había perdido para Ucrania a principios de diciembre. El 13 de diciembre, 3 días antes de que Euromaidan Press publicara su informe sobre el fallido ataque sorpresa ruso, Ucrania Inform informó que las fuerzas ucranianas recuperaron parte del norte de Pokrovsk, de unos 16 kilómetros cuadrados. Esto nos dice que incluso las secciones de Pokrovsk que Rusia había ocupado no están siendo defendidas lo suficientemente bien como para que esas áreas se mantengan por mucho tiempo. La Fuerza de Tarea Este de Ucrania anunció en Facebook la liberación del territorio. La unidad informa que Ucrania repelió 18 de 19 ataques rusos en Pokrovsk el 13 de diciembre, quedando solo una pelea en curso. En cuanto a la recuperación adicional de territorio que podría estar por venir, las Fuerzas Armadas ucranianas continúan tomando medidas activas en el área de la aglomeración Pokrovsk-Minarad. Estas medidas incluyen mejorar la situación operativa, realizar operaciones locales para desalojar al enemigo de ciertos territorios y crear condiciones para maniobras posteriores de nuestras fuerzas. La situación en Pokrovsk quizá no sea tan grave como dice Putin. Ucrania repele ataques rusos y recupera territorio. Una ciudad que Rusia dice controlar sigue siendo un campo de batalla activo. Eso habría causado la muerte de 40 soldados rusos en un asalto fallido y le cuesta a Rusia cientos de bajas diarias. La narrativa del Kremlin sobre una dominación total en Ucrania se está desmoronando. Y este incidente en Pokrovsk es solo un pequeño ejemplo de algo que está ocurriendo en toda la línea del frente de la guerra en Ucrania. El ejército ruso se debilita internamente, mientras Ucrania ataca a soldados agotados y logística dañada. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre lo último en Pokrovsk. Gracias por vernos.